Dándole las gracias al dueño de casa una vez más, el profesor José Guardia de Ponté, que es el amigo de la mesa y que estamos siempre usufructuando este rincón cultural. No es la primera vez y será la última, José. Siempre a grandes figuras de la cultura, de la educación. El comité que nos representa esta tarde es el Comité de Ecología y Salud, cuya presidente es la profesora Ana Cazón. Ella tuvo la gentileza de invitarlo, doctor, porque al margen de haber hablado las bondades cualitativas y cuantitativas suyas, interesó mucho sobre este tema tan importante como son el tipo de enfermedades de la región. ¿Cuánto sabemos? Dice la pregunta. Y hay un remanido dicho: es preferible prevenir que curar. Y usted, como doctor en biología, sabe mucho de esto. Es cuestión de convencer a aquellos que todavía son negacionistas de las bondades de las vacunas y de los remedios, que se acerquen a esa franja de la salud. Porque habiendo salud en una casa, hay salud en un barrio, en una ciudad y en la sociedad toda. Tenemos que terminar de entender eso, aunque cueste. Nuestra Mesa Redonda Panamericana Macacha Güemes es una organización sin fines de lucro. Somos mujeres que trabajamos como voluntarias para la cultura, la paz y la educación de las tres Américas. Somos parte de una institución continental denominada Alianza de Mesas Redondas Panamericanas. Respondiendo a uno de nuestros propósitos, el Comité de Ecología y Salud de nuestra institución organizó esta disertación: enfermedades regionales en la provincia de Salta. ¿Cuánto sabemos? A cargo de usted, doctor Rubén Civino. Antes de empezar, quiero presentarlo a Rubén, a quien conozco desde su juventud. ¿Sí? Ha sido mi alumno, imagínense, en la licenciatura en Ciencias Biológicas, en segundo año, y lo he visto crecer personalmente y profesionalmente, y se ha formado en grandes centros del país y del exterior. Ha ido a trabajar con pasantías en Buenos Aires, en la Universidad del Litoral, en Estados Unidos, en Maryland, en Houston, en Brasil. Entonces, la verdad que me enorgullece, Rubén, verte hasta ahora, sí. Y la verdad que hemos compartido años de ser vecinos y verlo crecer como persona y como profesional. Bueno, te dejo. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación. Gracias a la organización. Gracias, Ada. Acepté cordialmente a hacer una presentación para esta organización que me sorprendió cuando me la presentaste. Creo que los objetivos, las metas son nobles y esto siempre lo voy a apoyar. Y creo que desde el lado de la investigación o de la ciencia voy a hacer un aporte para por lo menos entender qué es lo que pasa en Salta, porque esto es algo muy concreto, lo que está sucediendo en Salta, bajo un abordaje científico, ¿sí? Y que con esto de la pandemia y todo este tipo de cosas, es como que la comunidad o la sociedad empezó a entender o empezó a escuchar palabras como epidemiología, como vacunas, como PCR, respuesta inmunológica, anticuerpos. Entonces como que
antes de la pandemia estaba muy focalizado en un ambiente académico, científico, y mucho la comunidad no entendía qué es lo que pasaba dentro de la ciencia o bajo qué lenguaje hablamos. Entonces eso un poco se liberó y eso a la misma vez me permite hablar con un poco más de comodidad y tratar también, lo tomo como un desafío personal, porque voy a tratar de salir de mi tecnicismo científico, en los cuales estamos muy cómodos y acostumbrados a hablar con colegas, por lo tanto no hay muchas explicaciones de por medio, y hacer una bajada para el público en general, sin o evitando distorsionar algunos conceptos, ¿bien? Para que tengamos, o por lo menos nos vayamos con una idea de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de enfermedades regionales. Bueno, ya me presentaron, soy Rubén Cimino, trabajo en la Universidad de Salta, soy profesor adjunto de la Cátedra de Química Biológica, soy también director del Instituto de Investigación de Enfermedades Tropicales en Orán. Para la gente de Orán, muy conocido ese instituto como el Instituto Taranto, pionero de las enfermedades regionales. Y también soy investigador de CONICET. Siguiente. Uno dice enfermedades regionales, pero también vamos a escuchar la palabra enfermedades tropicales. Bien. Uno dice tropicales y asociamos obviamente al trópico, con las características que ya conocemos, sobre todo climáticas. Bien, altas temperaturas, humedad y todo eso. Y además, hablamos de enfermedades tropicales desatendidas. Bien, ya vamos a entrar a ese concepto. Pero cuando hablamos de enfermedades tropicales desatendidas, hablamos de desigualdad, porque esas enfermedades manifiestan desigualdad que hay en la sociedad, ya sea económico o en acceso a servicios básicos. Bien. Entonces, para esto le doy un ejemplo, voy a tratar de hacerlo más simple, analizando el gráfico, ¿sí? Eje cartesiano, muy simple, donde la idea cuál es, que en el eje Y hacia arriba aumenta la reactividad ante la presencia de un anticuerpo que reacciona ante una enterotoxina de Escherichia coli. Eso es muy tecnicismo. Pero la enterotoxina de Escherichia coli demuestra contacto con un ambiente contaminado por materia fecal. ¿Bien? Entonces, en un estudio que hicimos en colaboración con gente del CDC en Estados Unidos, analizamos muestras de Haití, de Tanzania, de Argentina y de Estados Unidos. Bien, las muestras de Argentina eran muestras de Orán, de una población, ¿sí? Más de 100 muestras de sueros, se le dice, que se le sacaron a pacientes, entre ellos niños. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en las poblaciones de Haití y Tanzania hay una alta reactividad de anticuerpos contra esa enterotoxina, que en Estados Unidos la reactividad en una población de Milwaukee es muy baja, casi cero, y en Argentina, en Orán, tenemos reactividad que va desde cero, o cerca de cero, hasta el máximo parecido a Haití y Tanzania. Entonces, nos está diciendo que en Orán hay gente que estuvo en contacto con la enterotoxina, es decir, con materia fecal, y que vive como la gente de Haití y Tanzania, y también hay gente en Orán que vive como gente en Estados Unidos. Eso es desigualdad. No está diciendo este ensayo químico o bioquímico que hay gente que puede vivir en condiciones de primer mundo y hay gente que puede vivir en condiciones de tercer mundo. ¿Sí? Algo que no estoy descubriendo para nada. ¿Sí? Pero en ese contexto vamos a trabajar o vamos a hablar de enfermedades tropicales. Siguiente. Entonces, OMS, ante esta situación, definió las enfermedades tropicales desatendidas.
Las enfermedades tropicales desatendidas, hasta enfermedades tropicales creo que entendemos. Ahora, ¿por qué desatendidas? Dice OMS. OMS, Organización Mundial de la Salud. Porque son desatendidas porque la industria farmacéutica, los laboratorios, los gobiernos mediante los ministerios de salud, las ONG, la academia, la ciencia misma, no le presta la atención suficiente para combatirlas. Por eso es desatendida. Es desatendida en distintos campos o áreas del conocimiento. Ahora bien, por definición, una enfermedad desatendida es un grupo de enfermedades mayormente infecciosas y debilitantes, prevalentes en poblaciones empobrecidas, cuyas consecuencias sanitarias, sociales y económicas son devastadoras. Estas enfermedades no tienen alta tasa de mortalidad, pero tienen una alta tasa de morbilidad, es decir, que la gente se enferma y vive enferma gran parte de su vida. Por lo tanto, empieza a ser esas enfermedades infecciosas como algo crónico. Ahora bien, ¿cuáles son las enfermedades? OMS fue aumentando enfermedades. Hasta el 2020 eran 17 y hoy son 20 enfermedades. Tenemos, algunas no la van a conocer porque no son de esta área del continente, pero de las 20 enfermedades desatendidas, les digo la que tenemos no en Argentina, en Salta, a 300 kilómetros en Orán. ¿Bien? Enfermedad de Chagas, dengue y chikungunya, leishmaniasis, tegumentaria y ahora visceral, lepra, rabia, geohelmintiasis, nombre complicado, pero lo vamos a llamar parásitos intestinales. Bien, y ahora le sumo una nueva, que es mordedura de serpientes. Empezó a ser un problema las mordeduras de serpientes. Entonces, repasemos. De 20 enfermedades desatendidas en el planeta Tierra, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, si quieren 7 en Salta. Siguiente. Ahora bien, OMS, y eso también es algo importante que desde la academia y desde la ciencia es cómo hacemos los abordajes para poder estudiar estas enfermedades. Porque si estamos en una situación que le vamos a comentar que es crítica, si estamos actualmente y muchas de estas enfermedades se conocen, ¿por qué no se combaten? Es la gran pregunta. Bien. Entonces OMS propone algo que lo traigo ahora a colación porque le va a interesar. OMS dice, reconoce 3 áreas de conocimiento para estudiar las enfermedades. Por un lado extremo, tiene lo que es el campo científico, que es la mesada, el laboratorio. Es decir, el lado donde estaríamos los que hacemos ciencia. Es decir, estudiar a las enfermedades desde el diagnóstico, desde la vacuna, de buscar nuevas drogas para el tratamiento, ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Qué pasa por la academia? Por el otro lado, en el otro extremo, ¿a quién tenemos? Al sistema de salud pública, los ministerios, las secretarías, los programas sanitarios, ¿bien? Que eso tiene que ver más con la implementación o con la intervención del servicio sanitario en la comunidad. Ahora, ¿quién tenemos en el medio? Lo que le llama áreas transversales. OMS dice que hay que empezar, y fíjense que esto lo que hace es empezar a buscar actividades, organizaciones, medios que se escapen de la ciencia y que también se escapen del sistema de salud, en el cual el área de conocimiento fundamental acá es la antropología o la sociología, para buscar formas de que el conocimiento que está de un lado de la mesada, el científico, pueda llegar al sistema público. Es decir, trabajar en un contexto más social para que el conocimiento científico se pueda
migrar o llegar más rápido al sistema de salud y que eso se vea en una implementación, en vacunación, en tratamientos, en cuidados o intervenciones. Entonces, en el medio tenemos los campos transversales y capaz que estos tipos de charla que estoy dando ahora puede ser un puntapié para eso, para agilizar lo que está de un lado de la mesada y que llegue al otro lado de la intervención. Es decir, un hospital, una salita, ese tipo de cosas. ¿Bien? Siguiente. Algo que también es crítico y hay que empezar a analizarlo. Yo lo tomé el 6 de junio, es decir, la semana pasada a las 19 horas. ¿Alguna vez se preguntaron cuántos somos en el mundo? Hasta hace una semana atrás somos 8.000, más de 8.000 millones. Hasta cuesta decirlo. Somos más de 8.000 millones. ¿Bien? Y la población va creciendo por semana, por día, más de 100.000 personas. En otras palabras, están naciendo mucha más gente de la que se muere. Y eso empieza a ser una carga para el sistema, aunque parezca mentira, es así. Entonces, el crecimiento poblacional es un hecho, por lo tanto, las enfermedades también van a empezar a ser un hecho. ¿Sí? Ahora, las enfermedades desatendidas, ¿saben a cuántos afectan? A 1.000 millones de personas. Es decir, una de cada 8 personas sufre una de las 20 enfermedades. La estadística ahí asusta, es grandísima. Y se estima que hay 1.600 millones de personas donde necesitan algún tipo de intervención. Ahora, si ahora nos focalizamos, eso en un contexto general. Ahora, si nos focalizamos en Salta, tenemos enfermedad de Chagas, dengue, chikungunya, leishmaniasis, lepra y geolmintiasis. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 enfermedades, el 25%, la cuarta parte, más o menos, de las enfermedades desatendidas que clasificó OMS, el 20% están en Salta, no en Argentina, en Salta a 300 kilómetros. Otra. Ahora voy a hablar de una enfermedad que hasta cuesta que se vea como una enfermedad. La podemos llamar una infección. El nombre es complejo, puede parecer no muy común, se llama geohelmintiasis, que es los parásitos intestinales. Los parásitos. ¿Sí? Geo, prefijo que es tierra, y el minto es una clasificación taxonómica de los parásitos de los gusanos largos, que ustedes o se los ven mucho cuando desparasitan a los animales, a los perros, cuando ven la materia fecal, salen los gusanos y se ven ahí. Bueno, acá exactamente igual. ¿Bien? La geohelmintiasis en América, no sé si se ve bien, pero afecta a 1 de cada 3 personas. ¿Sí? Se cree que cerca de 46 millones de niños, ¿sí?, menores de 14 años, están infectados con parásitos. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los problemas que tiene la geohelmintiasis? Porque dijimos que no es mortal, pero tiene una alta carga mórbida en la población. ¿Bien? En los niños principalmente afecta problemas nutricionales y físicos. Algo que es interesante, que cuando se habla de los problemas nutricionales en los niños, se habla de que por falta de alimentación, que es cierto, pero también nunca hablan del tema de los parásitos. ¿Sí? Que muchas veces la desnutrición es porque están con parásitos. ¿Bien? Aún si lo llevamos a otro nivel, las mujeres en edad reproductiva parasitadas empieza a ser un problema. ¿Por qué? Porque la parasitosis causa principalmente anemia. ¿Sí? Entonces, si sumamos que en los niños van a ser anémicos, ya hablamos de problemas en la tensión, todo lo que de concentración. Ahora, si esa anemia es causada por parásitos en mujeres embarazadas, ya sabemos cuáles son las complicaciones. Bien. Ahora, ¿cómo se controlan los parásitos? Por desparasitación periódica. Bien. Ahora le voy a nombrar qué dijo OMS con respecto a esto.
Ahora, ¿cuáles medicamentos? Los medicamentos son seguros, algunos los conocen, uno de esos es la ivermectina, y el otro es el albendazol o también mebendazol. Son son los tres tipos de parásitos que están en el mundo y se distribuyen y se caracterizan por ser seguros para la parasitosis. Bien, siguiente. Ahora, siendo un poco más fisiológico, los parásitos se transmiten por el ambiente. Estos parásitos se transmiten por el ambiente. Es decir, ¿con qué ambiente? Un ambiente contaminado por materia fecal, es decir, el agua servida que sale, invade y baña el patio de una casa, sobre todo de tierra, ahí quedan los huevos y ahí desarrollan. La gente camina descalzo y penetran las larvas, o si no, ingresa vía oral por contacto del suelo y la boca. Bien, por lo tanto, los tres factores principales son contaminación del suelo por cielo fecal, ¿sí? En el cual las condiciones ambientales son importantes para la maduración de los huevos. Cuando decimos condiciones ambientales, no hay que concentrarse únicamente en la temperatura, humedad, esas cosas, sino el ambiente va mucho más del aspecto físico y químico de un ambiente, va a la cultura también, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de ambiente, tiene que hablar en un contexto amplio, ¿sí? Bien, y tiene que haber un contacto de la piel humana con el suelo contaminado. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros sigamos viendo paisajes de este tipo en el norte, o aquí nomás, ¿sí? Vamos a tener que estar pensando de que podemos hablar de parasitosis. Bien, el problema de la accesibilidad al agua es evidente, cuando también existan estos tipos de caños que parecen que son, obviamente en el norte, a no tener nada, a tener un caño comunitario, un grifo comunitario, es obviamente un avance, pero no es, trae otros problemas. Entonces, también podemos pensar que la accesibilidad al agua empieza a ser algo importante. Sin entrar en nombres específicos, pero cuando hablamos de parásitos, hablamos de 5 parásitos. Para colmo eso, no hablamos de uno, hablamos de 5. Entre ellos tenemos, no importa el nombre, Necator americanus, Ancylostoma duodenale, tienen las imágenes, parece un aliens, pero es así. Ascaris lumbricoide, que es un huevo, Strongyloides stercoralis y Trichuris trichura. Y acá vamos a entrar en un terreno que es importante. El Strongyloides stercoralis, que es un nombre complicado para pronunciar, es nuestra figura, ¿sí? Porque no hay tanto Strongyloides stercoralis en el mundo como hay en Oram. Así que es... Y los otros parásitos hay, pero en menor cantidad. Así que, siguiente. También departamento San Martín, departamento Oram. Todas esas son. Ahora, ¿por qué es importante el control de la geolmintiasis o de los parásitos? Un poco lo mencioné. Principalmente vamos a lo que está en negrita. Produce anemia, desnutrición, retardo en el desarrollo intelectual y rendimiento escolar, y bajo peso al nacer cuando afectan a las embarazadas. ¿Sí? Ahora bien, este punto, el retardo de desarrollo intelectual y rendimiento escolar, dentro del campo científico, es algo muy difícil de magnificar o de cuantificar. ¿Sí? Los que venimos del campo de lo numérico o de lo cuantificable, es muy difícil hablar de desarrollo intelectual, cómo medir eso. Entonces ahí es donde entra, es interesante, en los abordajes desde el tipo cualitativo o del áreas de la psicología, antropología, de la social, para poder medir una relación, o qué relación hay entre el desarrollo y el rendimiento escolar y una infección parasitaria. ¿Sí? Siguiente. Ahora, con respecto a esto, uno dice, bueno, ¿cómo intervenimos? Es decir, ¿cómo trabaja? ¿Cómo hay que abordar el trabajo? Bueno, entonces sigamos con lo que dice OMS, la Organización Mundial de la Salud.
Básicamente dice, bueno, que es un problema de salud pública. Cuando es un problema de salud pública es algo global que involucra una región. Y dice quimioterapia preventiva. Básicamente es dar medicamentos. ¿Cuáles son el medicamento? Albendazol y o ivermectina. Esos únicos dos. Ahora bien, ¿pero a quién le tengo que dar? Bueno, acá comienza el lío, porque dice, bueno, hay que darlo en las poblaciones donde la prevalencia, llámese prevalencia, el número de infectados sobre el total, supera el 20%. Es decir, cuando yo en una población la prevalencia de la parasitosis es mayor del 20%, intervengo a todos, sin mirar a quién. A todos le doy la pastilla, desde 1 año hasta 100 años. No hay vuelta. Bien. Cuando es menor, ya el tratamiento es focalizado. Si una persona tiene un parásito, dice, te doy a vos, no te doy al resto. ¿Sí? Sino que lo combato así. Bien. Ahora, OMS dijo algo también interesante. ¿En dónde voy a abordar? En escuelas y en embarazadas, por prioridad. Es decir, en niños y en mujeres en edad fértil o que estén embarazadas. Bien. Por otro lado, dice, bueno, hay que trabajar en agua, saneamiento e higiene. Quizás la concientización y la investigación para fortalecer las evidencias de que tener cloaca, tener un inodoro, tener un caño de agua en la casa donde pueda lavar las manos, va a ser más eficiente que todo esto. Pero sabemos que eso corre por otro carril, no es de salud, sino que va por otro carril del Estado. ¿Bien? Inversión, si ustedes quieren. Ahora, ¿qué algo es interesante también de esto? La desparasitación. ¿Cómo define desparasitación OMS? Dice la provisión de antihelmínticos, de los parásitos, testeados en monodosis por vía oral para la reducción de la morbilidad sutil y manifiesta que acompaña la infección por helmintos. ¿Sí? ¿Por qué dice testeados? Porque ustedes ya, con esto de la pandemia, sabemos que los medicamentos, como las vacunas, tienen que pasar por una fase 1, 2, 3, 4. Bueno, eso llama que cuando supera la fase 4 significa que es testeado, por lo tanto es seguro. Bien. Los antiparasitarios humanos son muy seguros y son tan seguros que no necesita de un profesional médico para tomarlo. Que eso también empieza a romper el paradigma. ¿Por qué? Porque estos tipos de enfermedades en regiones muy alejadas, Orán adentro, Tartagal adentro, la posibilidad de que médicos vayan a dar un medicamento es remota. Entonces, es tan seguro el medicamento que un agente sanitario, una enfermera, una maestra lo puede dar. Entonces, también ahí da esa posibilidad de que podamos, de una forma, existan alternativas para poder dar el medicamento. Bueno, ¿cómo andamos en Argentina? Bien, con respecto al medicamento. Según lo que dice OMS, dice Argentina, 1/3 de la población necesita por lo menos medicamento. 1/3. Bien. Ahora bien, ¿qué sucede con estos mapas? Que eso también lo traigo, lo menciono. OMS, para el mundo, ve países, no ve regiones. ¿Sí? Que eso empieza a ser un problema. ¿Por qué cambia el concepto? Porque cuando yo veo un país, todos sabemos que el norte de Salta, la Yunga, no es lo mismo que la Patagonia o la región pampeana. ¿Sí? Entonces, exactamente, Salta no. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno ve el mapa, uno dice, bueno, no tenemos tantos problemas porque otros están en oscuro y tienen mayor. África está complicado. Bien. Pero si uno pone la lupa, no es Argentina la que está complicada, es el norte. ¿Sí? Entonces ahí es donde hay que pensar en que el Salta tiene más similitud con el sur de Bolivia o con Paraguay que con Buenos Aires. Entonces eso también es un problema
porque como las políticas sanitarias salen de OMS, llegan al Ministerio de Salud Pública de Nación, al centro, bueno, y ahí empiezan a definir, y si uno no levanta la voz y dice, no, esperen, acá tengo un problema, para el que vive en Ushuaia no es un problema el parásito. ¿Sí? Entonces ahí comienza ya otra discusión. Pero lo menciono para que tengamos idea también cómo se interpreta estos mapas, ¿eh? Porque son, ahora con esto de la pandemia, ahora todo es estos tipos de análisis también, o de interpretaciones. Siguiente. Bueno, algo que ya conocemos, tenemos el norte de Salta, Orán, está por encima del trópico de Capricornio, por lo tanto se la considera región subtropical, tropical, subtropical, ¿sí? Lo que está en verde es la región de Yungas, que se extiende también por Bolivia y llega hasta el sur de Brasil, que es una región muy característica por el clima húmedo, altas temperaturas, la temperatura promedio anual está cerca de los 20-22 grados, es mucha para esa zona, pero bueno, es lo que toca. Está en límite con Bolivia, así que no estamos, cuando hablamos de Orán, Tartagal, hablamos de una zona bastante hostil con respecto al clima. Siguiente. Bueno, con respecto a todo esto, el norte de Salta empieza a ser lo que se llama hot spot, sería un punto caliente en epidemiología. ¿Y por qué? Porque tenemos las condiciones ambientales, la población susceptible y las condiciones lamentablemente socioeconómicas también que no ayudan. Por lo tanto, el norte de Salta empieza a ser un punto caliente en términos de salud. Siguiente. Ahora voy a resumir en 3 estudios que nosotros venimos realizando de hace aproximadamente más de 10 años en el norte de Salta, más específicamente Orán y una gran parte en Tartagal. Lo que nosotros llamamos programa piloto de intervención comunitaria, ¿sí? Donde lo que queríamos ver es llegar a unas comunidades, poder saber cuál era la carga parasitaria, es decir, cuántas personas estaban infectadas por parásitos, por cualquiera de esos parásitos, ¿sí? Y medir variables como anemia, hipercrecimiento, y también evaluar algo más específico, es el diagnóstico, porque el diagnóstico también empieza a ser un problema. ¿Saben cómo se diagnostica un parásito? Si uno va a la base, hay que mirar la materia fecal. Exactamente. Entonces se trabaja con materia fecal. De una forma más avanzada podemos trabajar con muestras de suero para buscar anticuerpos. Se puede hacer PCR, pero para hacer PCR necesito materia fecal. Entonces ya empieza a ser un problema, porque una cosa es trabajar con una muestra de materia fecal y otra cosa es trabajar con 200 muestras de materia fecal. ¿Sí? Y intervenir principalmente con ivermectina albendazol en una sola monodosis, y buscando entre uno de esos un parásito, que va a ser la estrella de esta presentación, que se llama Strongyloides stercoralis. Trabajamos en una población de 5.155 personas en 10 años, un muestreo aleatorizado, muestra materia fecal, serología, hematología, y las pautas, seguimos pautas de OMS para el tratamiento, ahí no hay ninguna prueba, nada, sino que se respetan las pautas que ya están definidas. Algo breve. ¿Por qué una figura Strongyloides stercoralis? Veamos un ciclo de vida muy simple, pero para que entendamos. Ustedes saben que los seres vivos se pueden reproducir de 2 formas, sexualmente o asexualmente. Bien, sexualmente necesita el otro sexo para poder cruzarse y dar una nueva generación, y asexualmente por una división mitótica de la celular, sin ningún tipo de problema. Bueno, ¿qué sucede con el Strongyloides stercoralis? La puede hacer las 2. Entonces, cuando el parásito ingresa al organismo, en azul puede hacer un ciclo, se llama de autoinfección por reproducción, porque es hermafrodita. ¿Sí?
pero a la misma vez el parásito puede salir de la materia fecal, llegar al suelo y ahí cumplir parte de su ciclo, ¿sí? Y volver a entrar al organismo por el contacto con la piel, el alimento, lo que sea. Por lo tanto, este parásito que está en Orán, ¿sí?, puede perpetuarse con un ciclo de autoinfección en la persona durante toda su vida y a la misma vez contaminar el ambiente que pone en riesgo a las personas que conviven. Supongamos que está en una vivienda, entonces esa persona constantemente está largando en la materia fecal larvas de estrongiloides y se pueden mover por el suelo y de esa forma contaminar el ambiente. Siguiente. Eso lo diferencia del resto, ¿sí?, del resto de los parásitos. Bueno, algo más, un poquito más técnico, pero ¿qué es importante? Para diagnosticar los parásitos tenemos un problema, además de trabajar con la materia fecal. No es un solo método, tenemos 5 métodos, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo en laboratorio con una muestra se multiplica por 5, el esfuerzo. Además de eso, existen, y nosotros pudimos lograr trabajar desarrollando metodologías más sencillas, que es detectando anticuerpos para el parásito, que es mucho más rápido, no digo más barato, tiene su costo, pero también eso es accesible. Y después lo que ya conocemos, trabajar detectando el ADN del parásito para buscar la presencia del parásito en ambientes o en la materia fecal. Entonces todo eso suma el diagnóstico. Vamos por algo, le resumo esto en 3 estudios, son muchos los que tenemos, pero esto creo que va a ayudar para dimensionar en dónde estamos parados. El estudio 1, el primer caso que le muestro es que en el 2014 parte de nuestro grupo dijo, ¿qué sabemos de los parásitos en Argentina? En ciencia, una forma, y la forma más intuitiva que uno hace, lo puede hacer cualquiera, es decir, bueno, empiezo a buscar en internet publicaciones, artículos científicos que hayan estudiado parásitos, ¿bien? Parasitosis, en distintos lugares de Argentina. Eso se llama revisión bibliográfica, búsqueda bibliográfica. ¿Sí? Buscar sistemáticamente en toda la red qué es lo que se sabe de los parásitos en Argentina. Entonces, en base a eso, se construyó un mapa donde hay color significa que ahí se hizo un estudio de parásitos. ¿Sí? El rojo, el norte de Salta, Misiones, Córdoba, Santa Fe, parte de Buenos Aires, sur de Buenos Aires, Neuquén. Reconocen los colores. Ahora si miramos el mapa, ¿cuál es el color predominante? ¿Están todos de acuerdo? Bien, yo le digo que no. El blanco. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que de las 24 provincias no hay estudios de parásitos. Es como que si no existieran los parásitos. ¿Recuerdan cuando le dijimos le mencioné que una enfermedad desatendida? Nosotros de la misma ciencia no le estamos dando importancia. Porque si me dicen que únicamente hay parásitos en Salta, en Misiones o en Corrientes y en Chaco, no me la creo. ¿Sí? Entonces, este mapa nos da el panorama de que en Argentina se sabe poco de los parásitos. Por lo tanto, el saber poco o desconocer de lo que sucede no significa que estemos bien, ni tampoco significa que estemos mal, pero no se sabe. ¿Bien? Siguiente. No, y estamos hablando de regiones muy extensas. Uno dice Misiones, la misma Salta nomás. La misma analogía podemos hacer para dengue, para hantavirus, la misma analogía, bajo esa misma idea, ¿sí?
Otra situación, estudio 2, epidemiología de Strongyloides stercoralis, no de los parásitos, no de los 5 parásitos, de uno, solamente de un parásito. No sé si se alcanza bien, pero acá tenemos localidades. Las menciones porque capaz que algunos lo conocen. Orán, Solasuti, que es un paraje yendo a Bolivia, Media Luna, Río Blanquito, Pichanal, Tartagal, Santa Victoria Este, La Unión, Isla de Cañas, Pampa del Indio, esto es Chaco, y acá tenemos Bolivia, ¿sí? Las prevalencias que tenemos son los puntos que están acá en diamante. Es decir, tenemos regiones que tienen una prevalencia del 7% y hay localidades que tienen prevalencia del 44% en la población para un parásito. No digo para todos, para uno. Entonces, lo que uno puede analizar acá es que cada región va a tener una situación diferente. Por lo tanto, no todo puedo tratar de la misma forma, porque al ser heterogéneo, no puedo trabajarlo como si fuese algo homogéneo. Que ahí comienza otro problema de la intervención. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la epidemiología típica de Strongyloides stercoralis? Aquí ven una recta, bueno, acá es la prevalencia que aumenta por grupo etario. Esto es menores de 5 años, entre 5 y 14, 15 y 40 y mayores de 45. Entonces ven que en poblaciones donde el parásito está, en las personas mayores es más probable encontrar que estén infectadas por este parásito que en niños. ¿Pero por qué es eso? Porque el parásito entra por la piel. Por lo tanto, uno tiene que estar en contacto descalzo, o puede ingresar por la boca también, pero por lo general es por la piel. Entonces, cuando yo más tiempo esté en un lugar contaminado, más probabilidad tengo de infectarme. ¿Sí? No tanto los niños, porque los niños están alzados, todavía no caminan, entonces no significa que no se van a infectar. Es menos posibilidades. Los niños tienen otro parásito que se llama Ascaris, ¿sí? Que el Ascaris es un huevo que está en el piso, ¿y por qué entra? Entra por la boca. Es muy común, los chicos, un chupetín, y adentro. Ahí está. Bien, entonces, en epidemiología, ¿qué se sabe? Que para Strongyloides stercoralis, cuando niños tienen parásitos, significa que está mama, porque no tendría que haber. En mayores sí, pero si tenés niños de 2 o 3 años que tengan Strongyloides stercoralis, como nos pasó, les digo, acá es grave, porque no tendría que pasar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Bueno, esto un poco referencia de los lugares, no sé si se entiende, pero todo es, acá esto lo reconocen, acá tenemos Bolivia y acá tenemos Orán, toda esta zona de Yung. Bien, siguiente. Y el último estudio, que puede ser el más impactante, es el siguiente. Esto lo hicimos en Tartagal, en kilómetro 6, ¿sí? Donde hay una zona de todo de comunidades wichí originarias, ¿bien? Entonces lo que se hizo fue intervenir con medicamento, albendazol y ivermectina, ¿sí? Acá ya se analizaron muchos parásitos, Mucinarias, Strongyloides, Ascaris, Trichuris, pero vamos a lo interesante. Antes de darle el medicamento, la población tenía cerca del 50% estaban infectados, es decir, la mitad. La mitad de la comunidad estaba infectada. ¿Sí? Cerca del 50%. Cuando le dimos el medicamento y lo volvimos a analizar a los 6 meses, eso bajó hasta cerca del 10%. Es decir, que con una simple administración de una pastilla, bajamos del 50 al 10 en 6 meses. Lo mismo lo hicimos para Strongyloides. Entonces, fíjense cómo una intervención muy simple, que es dar una pastilla, es decir, que es la misma pastilla que le dan a los perros, es esa misma. ¿Sí? Sacando que es uno para uso veterinario y otro para uso humano. Bien.
Ahora, ¿qué es lo interesante? Que hicimos anemia. La anemia, ¿sí? El azul es cuando antes de darle el medicamento. Esto para lo que hacemos estadística tiene una curva de distribución normal, típica de la campana de Gauss, ¿sí? Bien, donde hay en el punto extremo, y si uno mira para los costados, fíjense cómo se distribuye, ¿sí? Fíjense qué es lo que sucede acá, que la anemia era del 56%. Había, como parásitos, habían personas anémicas. Después de dar el medicamento a los 6 meses, los niveles de hemoglobina corrieron hacia la derecha y bajó la anemia un 18%. Es decir, la anemia se mejoró o desapareció casi 30 puntos en 6 meses con una administración, con una simple pastilla. Entonces, cuando hablamos de paisajes de este tipo, vemos estos paisajes, lamentablemente tenemos que pensar en enfermedades parasitarias. Siguiente. Vamos terminando. Entonces, ¿para qué sirve también la geomintiasis? Para entender un poco cómo funciona el sistema de salud en el cual trabajamos. Entonces, este mismo modelo, que le podemos decir el modelo de los helmintiasis y los parásitos, lo podemos traducir para dengue, para cualquier otra enfermedad, para poder entender mejor cómo es que cómo un país interviene sobre el sistema de salud. Porque eso también hay que discutirlo, cómo un país interviene en el sistema de salud. Entonces, la geomintiasis, bien, tiene, si uno lo ubica en un área, en este rectángulo, tenemos, por un lado, el área de desparasitación por parte del sistema de salud pública, ONG, cualquier tipo de institución, y también involucra la parte educativa. ¿Sí? En este tipo, acá necesitamos alianzas en salud pública, es decir, salud pública necesita alianzas con la academia, con las partes institucionales, ONG, ¿sí? Porque necesita capaz alianza para poder combatir la geomintiasis. Pero la otra moneda del problema, o la otra cara del problema, es las políticas públicas. ¿Sí? Y ahí ya estamos hablando de saneamiento y de agua potable, cosa que el sistema de salud pública no está a cargo de eso. Entonces, la geomintiasis, por un lado, involucra alianza de salud pública, que nos puede involucrar a nosotros, ¿sí? A ustedes como organización, a nosotros como academia, ¿bien? Y después está la otra parte, que es la política pública, que va por otro carril y que sabemos que muchas veces no funciona como nosotros quisiéramos o necesitamos. Y por otro lado, es algo que es interesante. Esto siempre se lo comento a mis estudiantes, que es decir, cuando uno hace ciencia tenemos que saber en qué lado o con qué conocimiento contamos y qué es lo que queremos conocer. ¿Sí? Entonces tenemos que diferenciar entre lo que no se sabe y lo que se sabe, es diferenciarlo, ¿sí? Para poder intervenir con una investigación. Y después está el otro carril, que es reconocer lo que se sabe y se hace. ¿Sí? Y ahí comienza, ahí ya cambia, porque nosotros desde la ciencia también podemos decir, miren, si esto se sabe, ¿por qué no se hace? Bien. Y también implica, hay que investigar, bueno, se investiga. Bien. O lo que se sabe y lo que no se hace, si ustedes quieren, podemos decir así. Bien. Siguiente. Entonces, nosotros como institución, algo que también aprendimos fue a trabajar en un triángulo de vinculación y colaboración. Este triángulo involucra, por un lado, ONG, con las cuales trabajamos durante estos 10, 15 años, en algunos por un periodo, otros más, menos. ONG, trabajamos con centros científicos y académicos, todo esto con los cuales nosotros tuvimos una relación, ahora también tenemos, ¿sí? En los cuales mucho de esto involucra movimiento de personas que viajan al exterior o a otras universidades,
los becarios, los técnicos, los investigadores, como en mi caso. ¿Bien? Y después tenemos la parte pública-privada, que es importante, ¿sí? Acá hay que empezar a pensar que lo público y lo privado tienen que empezar a vincularse para poder ser abordajes, ¿sí? Laboratorios como el EA nos provee los medicamentos para hacer las intervenciones, que ellos entienden el problema y nos donan los medicamentos para hacer parte. Los hospitales, que ellos también están atentos a lo que hacemos y ellos nos dan el aval y también personal, el municipio, ¿sí? La municipalidad también. Entonces todo esto es un triángulo de colaboración que va, viene, pero todo sobre las enfermedades desatendidas. Porque todos en parte tienen un problema con esa enfermedad, ¿sí? En sí la tienen. ¿Eh? Entonces, bueno, es sentarse y trabajar. Siguiente. ¿Colabora? Sí, sí, colabora. Nos colabora. Bueno, parte de toda esta gente que algunos pasaron, otros están, otros se quedaron, otros siguen, vuelven, pero es un grupo heterogéneo que va desde médicos, bioquímicos, enfermeros, bioinformáticos, técnicos en informática, programadores, biólogos, y toda persona que quiera sumarse a la investigación, ¿sí? Hoy la ciencia no es de una profesión, la actividad científica va al margen de la profesión, ¿sí? Siguiente y la última. Bueno, sí, ya muchas gracias. Y bueno, y pongo esto de Miguel porque creo que en parte lo que hacemos los científicos es algo así. Tengo que pensar de esa forma y para poder entender más allá de la realidad, ¿sí? Así que, bueno, gracias y bueno, estoy atento a preguntas, curiosidades, resolver. Gracias. Bien. Es necesario hacer siempre, no siempre, pero una vez al año, análisis, ¿no? Un momentito, a ver si sale en la grabación. Ahora sí. No, la pregunta mía es si es necesario, después de haber escuchado esta charla tan interesante y que hemos aprendido bastante sobre el tema de los parásitos, de decirle al médico nuestro, al clínico especialmente, de pedir un análisis completo de materia fecal, ¿no? Una vez o dos veces al año, ¿no? Porque a lo mejor tenemos parásitos y no lo sabemos. Yo, sí, yo le recomendaría que le pida un estudio de parásitos. Ahora bien, lo que puede suceder es que no todo el mundo haga parásitos. Los bioquímicos no todos lo pueden hacer porque no saben hacerlo, porque hay que trabajar con materia fecal, ¿sí? Y como les mencioné ahí, para hacer el diagnóstico hay 5 parásitos, no hay uno solo, hay 5. Y cada parásito implica una técnica diferente, ¿sí? Entonces, muchas veces, está bien, uno le puede sugerir que le haga parásitos, pero ¿qué es lo que en el norte de Salta? ¿Qué es lo que hacemos? Que directamente se tome el antiparasitario, sin saber si tiene o no. ¿Por qué? Porque para prevenir, y si no, es para curar, porque el antiparasitario no pasa nada si uno lo toma y no tiene parásito. ¿Sí? Entonces, es diferente a otro tipo de enfermedad donde yo tengo que confirmar que esté enfermo porque el tratamiento puede ser complicado, es decir, la intervención. ¿Sí? Y después, exactamente. Bien. Capaz que le dice, bueno, hágame una receta con antiparasitario. Bueno. Y otro detalle más, la combinación que nosotros usamos no está todavía sugerida en los boletines del Ministerio de Salud, porque estos son estudios que venimos haciendo y nosotros recomendamos es tomar albendazol e ivermectina juntos, las dos. ¿Pero por qué? Algo que nuestra estrella, el Strongyloides stercoralis, el medicamento que lo combate es la ivermectina. A los otros, el albendazol. Y acá tenemos muchos estrongiloides. ¿Sí? Entonces, tomar los dos. Los dos, exactamente. Gracias.
falta de desagües cloacales influye mucho con con los parásitos para la población. Y acá hay Porque, que pensar, perdón, todos los barrios cerrados, los nuevos, todos no tienen cloaca. y es un Y problema, agua de pozo. y es un Y problema. agua de pozo. Sí, es un problema. Así por datos curiosos, si ustedes quieren, que no es para asustarlo tampoco, en la UNSA hay una investigadora que trabaja con aguas, Verónica Rajal. Ella trabaja buscando virus en aguas del río, todo eso, y por ahí cada 2 por 3 encuentra Strongyloides temporales. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? La materia fecal está llegando a los ríos, ¿sí? Y los ríos es una ruta que lleva la materia fecal y a la misma vez lleva los parásitos. Y eso hace que se dispersen los parásitos en otras regiones porque son larvas, son organismos que cuando lleguen a un lugar se van a instalar y van a contaminar el ambiente. ¿Sí? No, y contaminan las verduras. Hace poco acá en Bueno, Salta, eso es más de la- dramático, eso claro, es de las peor. mismas aguas estaban haciendo el riego para toda la zona que había hortalizas. Entonces recomendaban lavar muy bien las verduras y aparte colocar un poquito en el agua ¿cómo se llama? De Con la bandina. lavandina. Ese Bueno, problema lo estamos tuvimos así. en Salta hace poco. Sí, sí, Y ahora que recuerdo, sí. recomendaban por los medios de evitar de comprar las verduras esas que estaban contaminadas por el agua que estaba mezclada con el agua mala, ¿no? Y estamos hablando de parásitos y eso, si sumamos las bacterias, que son peores, realmente es una falta de responsabilidad total porque es criminal casi hacer eso. Es decir, hablamos de educación también, ¿no? El director del Hospital Materno Infantil denunció esa situación por el alto índice de salmonela que había acá en los niños. Hay una pata que tiene que colaborar muchísimo con todo lo que usted expuso, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación están ausentes en difundir todo esto que usted hoy ha tenido esa generosidad de transmitirnos. O sea que los medios de comunicación son los indicados para llevar toda esa educación a los hogares. Ojalá se dé. Gracias. Bien, no, gracias por las palabras. Puede acercar. Bueno, mira, tengo 3 preguntas. Sí, Por lo que pude ver ahí, vos dijiste que hay 50% de gente que estaba enferma. No, si me puede contestar, me contesta, digamos. ¿Sabes por qué el otro 50% no se enferma si están en la misma área? La otra pregunta ¿es zona rural lo que vos hacés o es zona urbana? Y después se puede acceder a tu investigación para que uno lo pueda leer pública, digamos. bien. Gracias. Ok, no, está bien. La primera, ¿por qué el otro 50 no está enfermo? Y puede haber varios factores. Cuando uno va a investigar, cuando uno llega a una comunidad o un barrio, si ustedes quieren, medianamente grande, saben que las casas son heterogéneas. No todas las casas son iguales. Aún así, aunque tengan los servicios, cada casa es diferente, cada hogar es diferente, ¿sí? La familia empieza, o el núcleo de personas que viven ahí, ya tienen conductas que es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, nosotros, lo que en el caso es decir, ¿por qué el otro 50 no? Porque si no tendríamos el 100% y ahí sería crítico. Pero algo que tengamos en cuenta, cuando la prevalencia de cualquier enfermedad, cualquiera, supera el 20%, es un problema. Lo tengamos para cualquier enfermedad, para que tengamos dimensión de algo grave, porque uno habla de porcentajes, pero asumamos que es el 20%. Cuando una enfermedad supera el 20%, ya es grave, ¿sí? Cuando llega al 50%, significa que 1 de 2 está enfermo. Eso es más grave todavía, ¿sí? Ahora,
el 50 capaz que tienen más cuidado a la hora de lavar la comida, no andan descalzos, capaz que unos tienen pozo y el otro tienen un inodoro con un grifo y un jaboncito ahí que le alcanza para lavarse, tiene unos cuidados mínimos que le permite evitar el contacto con el suelo, o tienen piso de cemento, de concreto nomás, y no tienen piso de tierra. Todos esos son factores que ayudan para que uno no esté en contacto con el medio ambiente, ¿sí? El piso de concreto nomás, en el patio, ya es una ayuda. El piso nomás. ¿Bien? Y antes me hizo 3. ¿Dónde encontramos estas publicaciones? Y existe en Internet, las publicaciones científicas se publican en revistas científicas. Tenemos nosotros un problema, los científicos, que nos hacemos cargo, o yo por lo menos me hago cargo, que nosotros todo lo que se escribe en inglés y con un lenguaje relativamente muy técnico, ¿sí? Entonces es muy difícil que llegue a la gente. Y ahí es donde capaz que esto me posibilita a mí hacer esa bajada para transmitirle ese conocimiento, ¿sí? Es algo que también nosotros, ahí alguien mencionó, los medios de comunicación, que trabajen para entender cómo desde la ciencia hay conocimiento que hay que tratar de hacer una bajada para la comunidad y que eso se masifique de una forma, obviamente, sin distorsionar, ¿sí? Porque ese es el problema, se va a distorsionar. Exactamente, exactamente. Y había otra pregunta más. Bueno, hay algo que también hay interesante, porque los parásitos, si lo vamos a encontrar en todos lados, eso sí. Pero cuando uno va al interior, es muy difícil decir qué es urbano y qué es rural, o qué es periurbano. ¿Sí? Se empieza ahí como, a la definición empieza a ser un problema, ¿sí? Porque si uno va a los bordes de Orán, o hace 100 metros y tenés el monte, y acá tenés una escuelita, ¿sí? Entonces, por lo general, uno lo asocia y dice, bueno, al rural. Y muchas veces el rural, la persona de campo, tiene más cuidado que una persona urbana o periurbana, ¿sí? Entonces uno, si bien hace esa clasificación que muchas veces a nosotros nos empieza a parecer un poco violenta y a la misma vez que no tiene un sentido real, ¿sí? Empezamos, en realidad lo que miramos es si tienen baños, si tienen pozos, si tienen inodoro, si tienen agua corriente o si tienen grifo común. Ese tipo de cosas empezamos a mirar para poder entender una explicación. Pero si vos me decís, ¿cómo lo puedo evitar o prevenir? No andando descalzo, ¿sí? Lavarse las manos, ¿sí? Poner cloacas y poner agua, digamos. Va a ser mucho más eficiente, estoy seguro que eso, que estar dando pastillas, si estoy guiando, ¿sí? Pero hablamos de otra área del problema que la salud no la puede abordar completamente, ¿sí? Ahora, calidad de vida, sí, mejorar la calidad de vida. De acuerdo a cómo se mofaron en una de las últimas elecciones, cuando un intendente dijo que iba a poner inodoro en cada una de las casas de ese pueblo. Esa era su plataforma. Y se le rió todo el pueblo. Bueno, sí, sí. Aún así, esos tipos de intervenciones son interesantes que siguen siendo violentas también. Y hay algo que sucede, por ahí a los que son del área de la sociología, antropología, a las comunidades, sobre todo originarias, no es tan fácil, pero no es porque de cambiarle una vida, una forma de vida cultural de forma inmediata, y no se la cambia. Porque yo le hago el sentido inverso. Nosotros queremos cambiarle una vida, si usted quiere, de Occidente, sacarle, ir al monte, hacer las necesidades ahí, por un inodoro, ¿sí? Nos va a mirar. Lo pensemos al revés. ¿Qué pasa si ahora le sacamos el inodoro nosotros y tenemos que ir al monte? ¿Qué va a suceder? Nos va a costar. Bueno, ellos lo piensan
igual, pero al revés. Nada más que nosotros tenemos la idea de que eso es lo mejor, que en cierta medida podemos decir que sí, pero el cambio no es inmediato. Y ahí es donde hay que trabajar. Cuando le hablé de las áreas transversales, ¿se acuerdan de OMS? Bueno, lo dice por eso, porque no es inmediato el cambio. ¿Sí? Lo necesitamos, sí, pero no es inmediato, lamentablemente. Entonces hay que sostener políticas de intervención. Tú sabes que, bueno, yo trabajo en cultura, ¿no? Fundamentalmente. Y dentro de la cultura nosotros tratamos de analizar situaciones de la cultura. Y una de las cuestiones que planteamos siempre es esta análisis de la meritocracia, ¿no? Y me hace acordar lo que decía un médico sanitarista también que trabajaba en estas temáticas. Decía que en el año 1945, ¿no? Alemania no había una sola casa en pie, estaba destruida absolutamente, ¿no? Pero ¿qué dice? Pero la mente alemana estaba intacta. Entonces, en menos de 10 años, Alemania era nuevamente potencia. Levantó todo, ¿sí? Y entonces, claro, vienen estos meritócratas y dicen, no, pero los alemanes, ¿no? Pero se olvidan del tema de la desnutrición. Y acá hay un factor que es innegable, que es el tema del parásito dentro del campo de la desnutrición. Porque hablamos también que un niño que no ha sido bien nutrido, su capacidad intelectual va a disminuir muchísimo. Y esto va a redundar en toda su existencia. Entonces yo creo que eso no es solo, o sea, al margen de la salud o al margen de la investigación de la universidad, esto es un problema radical donde todos tenemos que trabajar y justamente también para decirle al meritócrata, decirle, no, no es tan así. No es que yo, por solo el hecho de querer ser, voy a ser. Hay que poder. Y si vos no tenés los instrumentos mentales necesarios, no va a haber forma de que ese pueblo se levante, como el alemán. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, hoy, y él lo sabe, el vertedero San Javier está procesando alrededor de un 30 o un 40% de los líquidos cloacales de Salta, de la ciudad de Salta. El resto lo tira al Arenal. ¿Por qué? Porque es una procesadora, potabilizadora de líquidos cloacales hecho por Roberto Romero en el año 84, donde la población de Salta no superaba los 400.000 habitantes. Hoy tenemos 1 millón de habitantes. Casi en la ciudad de Salta entre documentado e indocumentado, porque eso también no sale en los censos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, esos líquidos cloacales que van a parar al Arenales van directo al Cabra Corral. Y el Cabra Corral debe ser el dique más contaminado de la tierra, porque encima, ¿no? Porque no vamos a decir que esos pescaditos, que todos los pescadores van, sacan, traen de nuevo, y todo el mundo los come, ¿sí? Que son la mama del parasitaje. Los análisis del Arenales son mortales. O sea, Orange yo creo que queda chico a lo que es el río Arenales. Y convengamos que hay en nuestros centros periféricos, nosotros tenemos más de 20 villas que están alrededor del Arenales y que limpian, lavan, toman de ahí. No solamente Villa Costanera, que debe ser la más amplia del sector, ¿no? Entonces creo que, y además esto es una cuestión de centro-periferia, ¿no? O sea, esto no es Orán, o sea, acá vamos hablando del centro de la ciudad, a las periferias de todas las ciudades de Salta. Y este es un problema general donde creo que hay las políticas sanitarias, no te digo que son malas, porque no digamos que son malas, pero si vos tenés gobierno que después sacan el presupuesto, te financian, o no dan importancia, o le sacan importancia, le digamos así, a los ministerios de salud y a las políticas sanitarias. Claro, al margen que también hay una mega culpa de la universidad, también convengamos, porque después del proceso las universidades se han convertido en, digamos,
lugares estancos, o sea, donde poco tiene posibilidad. Antes había una gran comunicación entre la universidad y la sociedad. Pero bueno, este es un ejemplo buenísimo, que sale de la universidad a hacer contacto con las fuerzas, digamos, las organizaciones de la comunidad. Y me gustaría trabajar con vos en este tema realmente, porque bueno, yo estoy al frente de varias organizaciones nacionales y esto lo vamos a esparcir por todas partes. Bueno, gracias. Gracias y coincido que creo que hace falta la comunicación, la divulgación, y se necesitan más actores para esto también, ¿sí? Porque, sí, buscar. Yo creo que hoy, ya con el tema de las tecnologías, todo eso, hoy hay conexiones, capaz que hay, lo interesante que esto, capaz que hoy podemos decir que somos pocos, pero queda en YouTube y lo ven miles dentro de un año, y eso es interesante también. Así que sí, creo que capaz que llegó a ese momento y como vos decís, yo coincido, hay cosas que la academia dejó de hacer, ¿sí? Se concentró más en aspectos más científico-técnicos, más trabajar entre colegas y quedar todo ahí nomás. El Y un poco, individualismo también, ¿qué es ¿no? individualismo? En otras palabras, individualismo. No me gusta la palabra sectario, pero empieza a ser sectario, ¿sí? Y un poco perdió el contacto con lo que es la comunidad, como si fuésemos que nosotros viviésemos en otra burbuja, en otro mundo, que en parte lo es, pero que ahí ya cometemos un error porque la nueva generación necesita, sobre todo los jóvenes, ven que dicen, bueno, pero hay una comunidad, una sociedad que quiere hacer cosas. Y eso también nos pone en desafío, en mi caso, bueno, de hacer esta bajada, esta comunicación y andar y comentar y también escuchar y aprender. Eso. Como ha dicho este muchacho que nos firmó, desde chico que quiere ver no sé qué tema, no sabe cómo buscarlo. Lo que pasa es que el sistema universitario a veces te lleva justamente a hacer publicaciones técnicas, porque eso nos lleva a hacer, pero hay forma de buscar una temática, por eso están las palabras claves y las personas. Él puede hacer un acercamiento directo o bien buscarlo así, por palabras claves, encontrará trabajos en inglés, en español, en lo que sea, y es una manera de empezar a conocer y adentrarse en los temas. Sí, creo que tiene que haber un compromiso también individual. En mi caso lo tomé y el desafío también de venir y de exponer. Y sobre todo estamos hablando de Salta, no estoy hablando de lo que sucede en otro país y acá nomás, ¿no? Es decir, que si empezamos a escarbar un poco acá nomás, no me voy a sorprender. Mucha gente sí, pero si yo me pongo a investigar por acá... Hay muchos casos. Sí. Así que, pero bueno, esa es la idea. Es con la sapiencia suya y la humildad con la que los transmitió sus conocimientos, es muy valioso porque nos llega y los podemos transmitir también en nuestras familias, en nuestros grupos, en lo que nosotros podemos actuar. Bien, bueno, gracias. Entonces Así la que palabra esperemos. clave es geoelementos. O parásitos. Sí, parásitos intestinales. Vos sabés que hay una diferencia entre lo político y la política, ¿no? Son dos palabras que muchos confunden, ¿sí? Porque lo político es lo que nosotros vemos, las peleas de Moreno con Graboy, con Milei, eso es lo político, no lo partidario. Pero después están las políticas. Y eso es lo que nos está fallando, digamos así. Creo que se está quedando mucho la política en lo político y poco en las políticas, ¿no? Ahora, ¿cómo? Vos sabés que Noam Chomsky, no sé si lo has leído, él dice que la población americana tiene un 0% de injerencia en las políticas públicas. O sea que el ciudadano medio
es un cero al costado con respecto a las políticas públicas. Y eso es porque hay una degradación de la democracia. Porque muchos piensan que la democracia ya vota y se la casa. Y después quejarse, ¿no?, de los gobiernos más bajos. Pero la verdadera democracia es la participativa. Es la que nosotros estamos haciendo. Estamos participando de la democracia. Ahora, de ahí a participar, pero también a generar resultado, ¿no?, sería que nuestras organizaciones empiecen también a reclamar, a exigir que esta situación sea parte de políticas públicas, que las hay, pero hay que ver cómo se implementan, de qué manera, qué resultados tienen, porque estamos viendo que los resultados no son buenos. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer, así como estamos acá, en la posibilidad, sería muy bueno que haya un legislador aquí, ¿no? Así que vamos a tratar de transmitirle este video y un pequeño resumen a nuestros legisladores. Yo se los voy a transmitir a algunos que conozco, que tengan ciertas amistades. Les vamos a transmitir a ver qué se puede hacer, porque la legislatura es la generadora de políticas. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Este aplauso es para usted. No, por favor. En este lugar que justamente es la biblioteca de la legislatura. Cuando los hombres y mujeres de ciencia dejan el claustro de las academias y de las universidades y se dirigen a la comunidad, todos crecemos. Votemos por esto. Gracias, doctor, ha estado fantástico. Y ahora nuestra directora le va a hacer entrega de un reconocimiento. Lo felicitamos con la hija también. Y nuestra directora adjunta le va a hacer entrega de un lindo y calentito presente. Bien merecido, porque la charla ha estado muy interesante y realmente hemos descubierto muchos conceptos de que no estábamos bien seguras, pero se ha quedado. Muchas gracias a ustedes por la todo invitación. y muy buena Buena la disposición. exposición que tuvo, ¿no? Lo que necesiten. Sí, me iba a volver.